Bienvenidas y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Este me lo han pedido mucho. Yo alguna vez creo que lo mencioné en alguno de los conteos misteriosos que hemos hecho, pero nunca había cubierto el caso entero porque es bastante extenso y bien interesante. Que por cierto, aclaro, vean, no saben la cantidad de veces que muchos de ustedes me dicen como, pero ya había hecho este caso, yo juro haber visto este caso. Yo nunca repito caso, señores, nunca repito caso, así que si ustedes ven algo que creen que lo hice yo, probablemente no lo había hecho o lo había metido en algún conteo alguna vez, bueno, seguramente ahí, pero nunca lo he hecho, por si te lo preguntan. Es un caso muy interesante, ya vamos a hablar de él, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en mi canal de WhatsApp que lo encuentran como Paulette y en mi canal de Twitch. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Rodney Alcala. Rodney James Alcala, o como nació Rodrigo Jacques Alcala, nace el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Él sería el tercero de 4 hijos de una familia de ascendencia mexicano-americana. Su padre Raúl Alcala y su madre Ana María Gutiérrez, quienes para 1951 se regresan a México, estando viviendo en Estados Unidos, porque pues básicamente ellos también vivían con la abuela de la familia, la mamá de Raúl, y pues básicamente la abuela no estaba cómoda viviendo en Estados Unidos y quería, por así decirlo, morir en su tierra. Pero finalmente se ve que esta no era la razón por la que Raúl especialmente quería volver a México, sino que pocos meses después termina separándose y abandonando a su familia. Deja a sus hijos cuando Rodney tenía 3 años de edad y es así como su madre, Ana María, decide regresar a Estados Unidos para 1954, ya cuando él era más grande, y se traslada a los suburbios en Los Ángeles, California. Frente a Rodney era un chico realmente muy amable, muy inteligente, muy entrador. Decían que incluso su inteligencia era bastante superior, de 170 puntos de IQ, que eso parece que es bastante. Yo nunca me he hecho estos exámenes y no sé de qué rangos van, pero esto es para personas con la mayor inteligencia. Incluso se dice que de las personas que hablaremos en este caso es uno de los más inteligentes de los que hemos hablado. Y la verdad pues era muy popular entre sus amigos, se la llevaba muy bien con todos, tenía pues gente que lo apreciaba bastante y también su familia. Su madre hace todo por que ingrese a una buena escuela y él entra a escuelas privadas, que pues de por sí esto no es tan común en Estados Unidos y pues cuesta un poco más. E incluso dentro de estas escuelas se desempeña muy bien, forma parte del equipo de atletismo, de cross country y más. O sea, lo que ven ahí es un chico que se mueve, que es popular y que le va muy bien. Para 1961, inspirado en su hermano, porque también había hecho esto, él decide enlistarse en el ejército cuando tiene 17 años. Sin embargo, a diferencia de su hermano y lo que pensarían, él no ocupa las filas del ejército como un soldado más. Él lo que hace realmente son trabajos de oficina. Él se encarga más de la parte administrativa y bueno, de arreglar ciertas cosas en oficina más que en el campo como tal, pero sí le gustaba mucho hacer paracaidismo. Y aquí es donde algunas personas comienzan a notar ciertas cosas particulares en Rodney. Y por ejemplo, uno de sus oficiales al mando decía que este chico era bastante manipulador, vengativo y no hacía caso de las reglas, era insubordinado, como que iba a su bola y lo que él quisiera. Incluso se dice que para esta época él varias veces fue regañado dentro de su trabajo por agredir a algunas mujeres. Para esa época él fue diagnosticado con lo que se piensa era un trastorno de personalidad antisocial y por estos motivos mentales y algunos médicos finalmente le dan de baja en el ejército.
Después de darse de baja en el ejército, él continúa su vida y decide inscribirse a la Escuela de Artes y Arquitectura de la UCLA. Sigue viviendo en Los Ángeles para este momento y comienza una carrera como fotógrafo, de la cual se gradúa en 1968. Ya para este momento él tiene 25 años y aquí comienzan de una u otra forma los hechos de este caso que se conocen hasta el momento. Valga decir que lo que les voy a contar es lo que hay conocimiento, pero se cree que esto pudo comenzar mucho antes de todo lo que vamos a ver. La historia comienza el 25 de septiembre de 1968 cuando un hombre llamado Donald Haynes ve una escena bastante inusual en la calle. Él ve como un coche que no tenía placas atrás y que eso le llamó bastante la atención, se acerca a una niña que él no conocía, pero pues no era normal un coche acercándose a una niña llamada Tali Shapiro. Ella tan solo tenía 8 años. Y él vio como este coche se le acercó a la niña y eventualmente la niña se subió a él. El hombre no le dio buena espina esto y él decidió, gracias a Dios, seguir su intuición y pues también irse detrás del coche. Ya se dio cuenta dónde había entrado el hombre con la niña y llama a la policía rápidamente para decirles que pues un señor recogió a una niña de la nada y se la llevó a lo que parecía ser su casa. La policía da una rápida acción dentro de lo que pueden y cuando llegan ellos comienzan a golpear la puerta. En ese momento la persona que estuviese adentro le dijo que no podía abrir, que se estaba duchando, que le diera un momento, pero debido a las negativas pues la policía siguió insistiendo hasta que les tocó tumbar la puerta. Para ese momento ellos se encuentran con una escena horrible. Era la niña que habían pues denunciado en la llamada, estaba en un charco de sangre, literalmente. Y la policía pues como que básicamente no puede creer lo que está viendo, no hay nadie alrededor, el hombre que les decía que estaba duchándose pues básicamente ya no estaba, él había utilizado ese tiempo para escaparse y ya la policía después se centra en algo muy interesante y es que la niña comienza a moverse. Ellos ya se dan cuenta que entonces sigue con vida y la auxilian rápidamente. La llevan al hospital, tenía heridas muy graves que la mantuvieron literalmente 32 días en coma y fueron meses y meses de recuperación. Tali Shapiro era una niña de 8 años, como les comenté. Ella vivía en el Château Marmont con su familia y ella en ese momento se estaba dirigiendo hacia la escuela. Básicamente este hombre llegó y le dijo, oye, ¿a dónde vas? Y ella pues como que no le dio mucha confianza y él, para ganarse la confianza, le dijo, es que yo conozco a tus papás, ¿quieres que te lleve a la escuela? La niña confió en él, se subió en el coche y este hombre la llevó a estos apartamentos donde finalmente la encuentran, gracias a Dios, con vida. Él tiene que escapar y comienza la búsqueda de este hombre. La familia hace la denuncia respectiva, pero también la policía no se centra tanto en esto porque comienzan a preocuparse es porque la niña esté bien y salga de todo esto, pero para ese momento no le dieron la importancia que tenía que haber tenido, valga la redundancia, ese momento para el resto de cosas que les contaré. Este hombre claramente era Rodney, por situaciones que no se saben, desarrolló esta sed de intentar asesinar niñas, mujeres o lo que fuese. Rodney, después de lo que ocurrió con la niña Shapiro, se preocupó y dijo, ya no puedo vivir aquí. Así que para ese momento él decide mudarse al otro lado del país, más exactamente para Nueva York. Él en ese momento se inscribe incluso a la Universidad de Nueva York, donde comienza a estudiar cine. Valga aclarar que uno de sus compañeros de clase era el famoso Roman Polanski. No sé si ustedes saben, es un director muy conocido, tiene muchísimas películas, pero para que no lo romanticen, este hombre tiene varias denuncias de acoso y no sé cómo decirlo, como compra varios juicios y bueno, ha salido bien parado de estas denuncias, pero tiene un montón y la gente lo sigue idolatrando, así que bueno. Pero en esta ocasión, cuando él fue a la Universidad de Nueva York, no puso su nombre en la inscripción como Rodney Alcala, sino como John Berger. A partir de ahí, John Berger sería como su alter ego o como su otro nombre para que no lo atraparan. Y es ahí donde comete otro crimen contra una mujer llamada Cornelia Creeley. Ella era una azafata de una aerolínea llamada Trans World Airlines y fue encontrada en su casa sin vida el 12 de junio
junio de 1971. Ella fue encontrada por su novio porque pues ella no respondía a las llamadas, él fue a buscarla y bueno, la encontró después allí sin vida. Y básicamente este hombre la había estrangulado con unas medias que ya tenía veladas como de nylon, y parece ser que lo que había ocurrido es que esta mujer se estaba mudando a este apartamento, no tenía quien la ayudara a subir algunos muebles a su casa, así que vio a este hombre, le dijo que si por favor la ayudara. Ahí como que se hicieron más amigos y en esas pocas horas, pues Rodney terminó acabando con su vida. Este asesinato permaneció sin resolverse hasta el año 2011, que ya ahorita hablaremos un poco de eso, pero fueron años, imagínense, esto fue en el 71, o sea, 40 años después. Para estos momentos ya habían algunos indicios de quién era él, incluso la policía tenía el nombre real de él en los crímenes que ya había cometido contra la otra niña antes. La policía comienza a buscarlo y el FBI se une con ellos y ponen en su lista de los más buscados, imagínense, los más buscados del año 71 a Rodney Alcala. Hay fotos, hay pósters, hay un montón de cosas, pues para que la gente lo identifique en caso tal. En ese momento, Rodney para 1971 también busca un nuevo trabajo en New Hampshire. Allí comienza a trabajar para un campamento de artes. Él era uno de los consejeros de los niños, ya se imaginan, o sea, me imagino, me perturba mucho que haya tenido ese trabajo, pero unos meses más tarde, desde que él comienza a trabajar en este campamento, dos chicas que eran campistas de este lugar fueron a una tienda y en la tienda había un póster de este hombre buscado. Cuando ellas lo vieron, ellas dijeron, ese no es el señor Berger. Lo reconocieron inmediatamente, fueron al campamento con el líder del campamento, el presidente del campamento, y él llamó al FBI. En agosto de 1971, él es capturado y extraditado hasta California para su proceso. Pero acá es donde ocurre algo que me da mucha tristeza, impotencia en ese momento y que hubiera cambiado el curso de los hechos definitivamente. Y es que cuando lo capturan con los cargos del caso de la niña Shapiro. Sin embargo, el trauma fue tan fuerte para la familia, claro, me imagino, o sea, creo que para cualquiera sería, que la familia de Shapiro se mudó toda a México. Y cuando los buscaron, pues para hacer el proceso de la denuncia y la condena, la familia no quiso que Shapiro hablara porque le traía muchos recuerdos pues muy negativos para su salud mental. Que lo entiendo, debe ser un tema muy, muy, muy difícil, así que no quisieron que ella fuera. Entonces, como no estuvo presente la víctima en su propio juicio, a él lo absuelven de varios casos y finalmente solo lo sentencian por un cargo menor y le dan solo 3 años de cárcel. Para 1974 es liberado en libertad condicional solo después de 34 meses de estar en la cárcel. Solo 2 meses después lo vuelven a capturar porque esta vez abordó a una niña de 13 años llamada Julie J. Ella le pidió un aventón a la escuela, estaba haciendo como autostop, él la subió al carro y la llevó como a un lugar un poco más despejado. Ya se imagina lo que le hizo, también la forzó a besarlo, la forzó a fumar con él marihuana y curiosamente ese día por estar fumando marihuana lo capturan. No por lo otro, sino porque estaba fumando marihuana. Y nuevamente lo condenan por los otros cargos porque él ya estaba en libertad condicional y le dan 2 años. Para 1977 vuelve a quedar en libertad. Esta vez tiene como el registro de delincuente sexual, pero igual está libre. Y acá yo no sé, yo creo que la justicia de verdad es un circo en todos los países y Estados Unidos no se salva, muchas veces lo hemos dicho, pero su agente de libertad condicional decide que no es mala idea aceptar algo que él le pide. Rodney le pide que si podría viajar a Nueva York, porque pues, no sé, quería viajar a Nueva York. Y su agente de libertad condicional le dice, pues sí, ve a Nueva York. Es una locura, pero básicamente se cree que en esa semana que estuvo en Nueva York, él mató a una niña que era la hija de 2 personas muy apoderadas de Nueva York llamados Dean Martin y Sammy Davis Jr. Ellos tenían uno de los clubes nocturnos más famosos de ese momento llamado Zeros y mató a Ellen Jane Hubbard. Ella era la hija. A ella se le vio por última vez en su apartamento el 15 de junio de 1977, pero la forma en que la policía supo quién estaba detrás de la desaparición de ella fue porque ella tenía como una agenda en donde anotaba pues todas las citas que
tenía. Y la policía, al revisar su apartamento, descubrió que en la agenda tenía una cita el día que desapareció y decía reunirse con John Berger. Valga aclarar que la policía no tenía idea que era el mismo John Berger. Luego de su breve viaje con ese asesinato a Nueva York, regresó a Los Ángeles y en 1977 comienza a trabajar para Los Angeles Times, que también se me hace una locura que empresas como estas, que son tan famosas, periódicos tan importantes, no revisen el pasado judicial de una persona. Pero bueno, fue tipógrafo para Los Ángeles. Convenció a varios de sus compañeros de trabajo y a gente en general de que era un fotógrafo de moda profesional, ¿sabes? Yo creo que el tener el estatus en Los Angeles Times le ayudó para que la gente pensara realmente que él era un fotógrafo de los mejores, y pues se ofrecía constantemente para tomar fotografías a diferentes personas, especialmente mujeres y niños, y que pues ellos tuvieran sus portafolios. Había algo muy particular en él porque él era como un Ted Bundy. Él era un tipo supremamente encantador, sabía cómo hablarle a las chicas y todo, pues para obtener eso de ellas y ahí poder ejecutar sus planes. Algunas mujeres sí consideraban que él era bastante extraño, incluso mujeres que trabajaban con él en Los Angeles Times decían que era un tipo bastante raro, y a veces les mostraba su portafolio y habían cosas que ellas pues quedaban como un poco sorprendidas. Habían muchísimos desnudos, poses bastante sugestivas en las fotos que tomaba, y pues él decía no, es que, y a veces eran niñas, entonces a veces les decía no, es que la mamá de la niña me pidió las fotos, como cosas así que uno dice no sé, es raro. El modus operandi de él era el mismo siempre. Buscaba a una chica, se acercaba a ella, le decía que era fotógrafo, generalmente eran chicas muy guapas, les decía que él les podía tomar fotos, que también eso les podría ayudar en su carrera si lo necesitaban. Ellas aceptaban porque él tenía muy buen poder de convencimiento y las llevaba a diferentes zonas, ya fuese su casa o zonas que él ya tenía como específicas para cometer los crímenes, y en muchas ocasiones también se las llevaba a las montañas, ¿sabes? Como las montañas un poco más desérticas dentro de California, y allí pues les decía no, fotos con la puesta de sol, sería increíble, que obviamente son fotos preciosas y no se las toman en esos lugares, pero lo que él buscaba era llevárselas lejos para que ellas no las escuchara nadie, y allí lo que hacía era golpearlas, las golpeaba en repetidas ocasiones hasta que ellas perdían el conocimiento. En algunas ocasiones básicamente pues morían en ese momento, ahí abusaba de ellas, y en otras ocasiones ellas revivían, o sea no revivían, básicamente recuperaban el conocimiento porque no las alcanzaba a matar, y él repetía nuevamente hasta que ya muriese. Esto es terrible, de verdad. Se me hace uno de los asesinos más macabros que han ocurrido, bueno, que han pasado por este planeta. Y aquí es donde esto tiene algo muy interesante, este caso, y es por eso que le dicen también el asesino del juego de citas o The Dating Game Killer. En Estados Unidos había un programa para esta época, para los 70, 80s, llamado The Dating Game o el juego de citas. Era un programa donde básicamente llevaban una chica y 3 hombres y ella le hacía preguntas a los 3 hombres. Al final ella decidía con cuál de ellos tenía una cita. Durante todo el show ella no los veía como se veían físicamente, sino que se basaba en las respuestas que ellos daban para al final elegir a uno de sus pretendientes. Finalmente ellos tenían una cita en un lugar que el programa los invitaba y los llevaba a un parque de diversiones, entre otras cosas. Era como un plan para que la gente se conociera, ¿sabes? Muy como los videos de ahora de gente pues que hace esto de citas y eso. Era esa la idea del show. Bueno, pues en septiembre de 1978, Rodney fue parte del programa. Cheryl Brazzo fue la chica que iba a escoger entre los 3 solteros y Rodney sería el número 1. Los clips que hay del show en YouTube no son del programa entero, no se tiene pues la filmación entera, pero hay cosas bastante interesantes que resaltar. Una de las preguntas más importantes que le hizo fue de las primeras, y es que le dijo: soltero número 1, ¿cuál es el momento que más te gusta del día? Y él dijo: la noche. Y hay varias personas que resaltan que es bastante perturbador que él dijera esto porque ese era su momento favorito para acabar con sus víctimas. La noche era realmente. What's your best time? The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. En otra pregunta ella también le dice que ella es una maestra de actuación y que actúe como si fuese un anciano. Y él hace esta bastante perturbadora actuación. Come on, over here.
Y otra de las preguntas que le hace es qué tipo de comida sería él. Y él dice esto. I am serving you for dinner. Oh, What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Para mí realmente es un programa bastante perturbador. Siento que todo el tiempo juegan como con el doble sentido. Obviamente estamos hablando de una época completamente diferente. Los 70 eran bastante bizarros y la gente era bien loca y se quejan ahorita de muchas cosas, pero mira este tipo de shows. Pero bueno, obviamente hay muchos shows mucho peores ahora, pero eran bastante extraños. Entonces él siento que aprovechaba para responder bien. Y yo vi los fragmentos que hay del show y la verdad sí, a diferencia de los otros dos señores que estaban allí también, él respondía con un poco más de humor, pero al mismo tiempo también como más habilidad a la hora de dar respuestas. Entonces yo creo que eso le atrajo a la chica y finalmente el chico con el que elige quedarse es con Rodney. Who gets the dates? Well, I like bananas, so I'll take one. Number one. That's your number one. All right. A mí lo que me perturba de él ganando es que apenas la vio, como que de una le cogió la cintura y como que parecía como encima de ella. Pero aquí ocurrió algo bastante interesante y es que la chica tuvo después de el show tras bastidores un tiempo para hablar con él y bueno, tendrían que ajustar la cita que iban a tener después. Y ahí ella se dio cuenta que Rodney era bastante creepy, gracias a Dios. La vida la salvó, su intuición la salvó, porque decidió que no quería tener la cita con él. Claramente también se me hace una locura del parte de este programa que no investiguen el pasado judicial también de los participantes, pero bueno, de una u otra forma esta chica también se salvó de un destino fatal. Después de no haber salido con Cheryl, él continúa el 9 de noviembre de 1977 con un nuevo crimen, esta vez hacia una chica llamada Jill Terry. Tenía 18 años y era de Nueva York y utilizó básicamente el mismo modus operandi y finalmente pues desechó el cuerpo de la chica en una carretera de Los Ángeles. El 16 de diciembre del mismo año, otra chica llamada Georgie Marie Wickstead, de 27 años, fue descubierta también por la policía en su apartamento en Malibú. La última vez que la habían visto fue cuando llevó a otra chica que era enfermera a su casa, pero al día siguiente pues no se presentó a trabajar, así que su familia y sus amigos se preocuparon, denunciaron la desaparición y cuando llegó la policía a la casa de ella pues vieron que la puerta había sido forzada y la encontraron en el suelo de su dormitorio. En este caso en particular fue uno donde la policía logró sacar varias pruebas de ADN que funcionarían después, ya les contaré qué. Luego el 24 de junio de 1978, una nueva víctima llamada Charlotte Lee Lamb fue encontrada muerta en el lavadero de un complejo de apartamentos donde ella vivía. Tenía 31 años, estaba en Santa Mónica y también recolectaron pruebas de ADN de este crimen y hacían falta algunas piezas de joyería de ella. El 14 de febrero de 1979, otra víctima llamada Monique Hoyt, de 15 años, fue abordada por él haciendo autostop. Él finalmente la lleva al apartamento de él y la abusa y luego la lleva a una zona montañosa. Este caso en particular es bastante interesante porque, bueno, él tiene el mismo modus operandi, lo que les decía, las golpeaba, las abusaba y luego esperaba como que si en caso tal se seguían con vida para repetir lo mismo. Pero esta chica fue muy inteligente porque cuando ella despertó después de todos los golpes y todo lo que este hombre le había hecho, ella le dijo básicamente que le perdonaba y que ella lo amaba y que quería algo con él. En eso él pues le creyó y él volvió, bueno, su intención era volver a la ciudad con ella. Seguramente hubiese hecho algo más con ella después. En ese trayecto de regreso a la ciudad, ellos paran en una gasolinería porque él tenía ganas de ir al baño y mientras él va al baño, ella se escapa, gracias a Dios, rápidamente del coche de Rodney. Se refugia mientras tanto en un lugar mientras llega la policía y es ahí donde la policía lo detiene por el ataque que le había hecho a ella. Tristemente, como les digo, este caso tiene muchos giros todo el tiempo. La mamá de Rodney pagó la fianza para que él saliera de la cárcel. Para el 13 de junio de 1979 hubo otra víctima llamada Jill Marie que también encontró la policía después de no haber llegado a donde
se suponía ese día, y la encontraron en su apartamento. Y aquí también recolectaron pruebas de ADN de él, porque cuando salió por la ventana como que se quebró y él se cortó, y pues quedaron rastros de la ropa y de la sangre de él. Para el 20 de junio de 1979 hay una víctima más llamada Robin Christine Samsoe. Ella era una niña de 12 años y ella iba en bicicleta hacia su casa, que quedaba en Huntington Beach, desde su clase de ballet, y ella desapareció en ese trayecto. Y acá ocurrió algo interesante, porque antes de que ella desapareciera estaba con unas amigas y un hombre extraño se les acercó a decirles que sí querían que les tomara fotos. Ellas dijeron que no, pero se ve que después ella siguió en su bicicleta y este hombre pues la persiguió y terminó ocurriendo lo que ocurrió. Pero la persona que estuvo con ella y vio, bueno, también le ofrecieron tomar fotos, se acordaba perfectamente de la cara de la persona que les había ofrecido esto. Y así la policía sacó un retrato hablado muy exacto de Rodney Alcala. 12 días después la policía encontró el cuerpo de la niña. Tristemente, pues había sufrido todos los ataques que ya les dije que este hombre les hacía. Y como ya la policía tenía el retrato hablado, el cuerpo de la niña y varias pruebas de ADN que coincidían con la identidad de Rodney, finalmente logran arrestarlo en julio de 1979. Esta vez, gracias al cielo, también es recluido sin ningún derecho a fianza. En este caso solo se le condena o se le procesa por el caso específico de la niña Samsoe y es encontrado culpable en el año de 1980. Sin embargo, tuvieron que revocar el juicio de 1984 porque los fiscales que pues dieron la condena no sabían que él tenía también otras denuncias por otros delitos sexuales. Así que volvieron a hacer un juicio y para 1986, metiendo pues lo de la niña Samsoe más otros, lo volvieron a condenar a cadena perpetua. Lo increíble también es que para 2003, mientras se le seguían procesando, la policía encontró también, ya con el avance un poquito más del ADN, que él era también culpable de otros crímenes en escenas donde ellos habían tenido y habían recolectado pruebas y habían coincidido con él. Para 2004 ya tenían 5 mujeres más que habían sido asesinadas por él y la policía tenía todas las pruebas para procesarlo, pero eran casos de Nueva York. Jill Bancom, que era la chica de los dos empresarios prominentes de Nueva York, fue encontrado que ella fue asesinada por él. Georgia Wickstead, de 27 años, Charlotte Lamb, de 31, y Jill Parenteau, de 21 años. Estos más el de Samsoe, que ya tenía. La policía, la fiscalía decidió unir el caso de Samsoe más los otros que tenían, que habían descubierto, y se tardó un poco, pero para 2006 finalmente falla a favor de la fiscalía para unir los casos, y hasta 2010, es que son muy demorados los procesos, finalmente se le acumulan los 5 cargos y se le comienza a procesar. Curiosamente, para este tercer juicio que ya tiene, este hombre ya no lleva a su propio abogado. Él mismo se representa. Es muy videoso. Pero básicamente él subió al estrado, hizo de defensa y durante 5 horas aproximadamente él se preguntaba cosas y se las respondía. Como si hiciera como, bueno, ¿y qué hiciste este día? No, pues este día hice, ¿sabes? Algo así. Varias veces dijo que en el momento en que mataron a la niña, él se encontraba en otro lugar pidiendo trabajo. También unos aretes que encontraron en su casa, pero que eran de una de sus víctimas, dijo que los llevaban el día del dating game del programa que les conté, cosa que no era cierta porque uno de los concursantes dijo, para esa época no era nada normal que los hombres llevaran aretes. Si él hubiese llevado aretes yo me hubiera dado cuenta. Y ese concursante fue el que dijo, este hombre no tenía sus aretes, esos no eran de él, y pues confirmaba, rectificaba que eran de una de sus víctimas. También se puso a reproducir una canción que hablaba de muerte y literalmente todos los jurados y los jueces eran como, o sea, ¿qué más pruebas queremos? E intentó decir que es que él tenía un trastorno límite de la personalidad y básicamente no recordaba haber cometido los crímenes. Y aquí dio un giro muy interesante todo, porque no sé si se acuerdan de la primera víctima que sobrevivió a él, que fue la niña de 8 años de apellido Shapiro, que les conté que sobrevivió y la policía la encontró en un charco de sangre y que su familia se había ido a vivir a México porque no querían que ella testificara.
Bueno, para este juicio, que fue como el juicio final de él, llevaron a Shapiro. Ella apareció muchos años después, casi 30 años después de su casi crimen, y testificó por fin. Y esto es lo que terminó de hundir a Rodney. Para ese mismo año, en marzo, después de todas estas barbaridades que dijo, finalmente otra vez fue condenado por tercera vez a muerte. Y pues ya para 2010 dijeron que cerrarían cualquier nuevo juicio contra él porque pues ya tenía demasiadas condenas y estaba en el pabellón de la muerte pues para su ejecución y pues no tendría más sentido. Sin embargo, en enero de 2011 le encontraron 2 casos más que había cometido en 1971 y 1977 y tuvieron que extraditarlo a Nueva York para comparecer por esos cargos. Lo único que hicieron, bueno, fue fallar en su contra y le dieron 25 años más. Y no le dieron pena de muerte porque en Nueva York no existe la pena de muerte. Entonces, pues, tuvo como penas de muerte más 25 años. O sea, si estuviera muerto, seguiría pagando. Justamente cuando terminaron los juicios en el año 2010, la policía y la ciudad de Nueva York decidieron unirse para abrir una página en donde publicarían las fotos que él tomó. Él tenía muchísimas fotos, y ellos decidieron mostrar algunas para que si había gente que reconocía a sus familiares o a ellos mismos en esas fotos, denunciaran. La policía no publicó más de 900 porque eran sexualmente explícitas y eran muy delicadas, pero publicó otras. Les voy a poner el link en la descripción porque ustedes pueden ver todavía las fotos y ahí hay muchas fotos de un montón de chicas, de niños, niñas en esta época, y pues la policía lo hizo con el objetivo de que si hay alguien que se le desapareció un familiar o que ellos mismos vivieron esto, pues salgan y denuncien. Tras esta publicación, 21 mujeres salieron a denunciar que ellas habían sido víctimas de él y 6 familias también. Para el 24 de julio del año 2024, el año pasado, a sus 77 años, Rodney fallece por un paro cardíaco en la cárcel. No alcanzó a ser ejecutado. Era de esperarse. Generalmente el pabellón de la muerte, como le llaman, ustedes saben, y yo se los he contado muchas veces, es algo muy demorado. Cuando a una persona la condenan a muerte, no quiere decir que ya a los 2 días ya la matan. Existe el llamado pabellón de la muerte y es que según el país donde vivas y esta ley aplique, cada año solo pueden matar a cierta cantidad de reos. Y pues es algo muy demorado porque hay muchísima gente con condenas así que todavía le faltaban algunos años, pero bueno, falleció en la cárcel. De Rodney han hecho un montón de series, películas, libros e historias porque pues es bastante increíble que es una persona que fue a un programa de televisión sin que nadie supiera que era un asesino en serie. Aquí les di solo algunas de sus víctimas, pero se considera que él mató realmente a 100 o 130 mujeres, o sea, eran muchísimas. En la que les dije son solo algunas que capturaron ADN o lograron conseguir cosas importantes y se supo a ciencia cierta que él las asesinó, pero se piensa que fueron muchas más las víctimas. Por eso les digo que esto no empezó desde el momento que les dije, sino probablemente mucho antes, y las que no se saben a día de hoy, que están en ese rollo fotográfico y todavía nadie las ha identificado. Ahorita Netflix el año pasado, pues ya terminando el año, lanzó una peli que se las recomiendo si se la quieren ver, está bien interesante, se llama Woman of the Hour y es básicamente una película protagonizada por Anna Kendrick y dirigida por ella también, en donde cuentan solo como la parte del show de televisión. Obviamente hay muchas cosas que no ocurrieron de esa forma, pero creo que está bien interesado como plasma la historia, es entretenida, así que se las recomiendo pues si se la quieren ver y como ver ese lado de él en la televisión y cómo ella se salvó. Y ya, creo que es un caso bien interesante, gracias a Dios se hizo justicia, pero pues se me causa mucha duda de todas las chicas que no lograron descubrir nunca, pero bueno, ojalá estén descansando en paz. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó mucho, no olviden dejar los me gusta, los deditos arriba, no olviden comentar qué sienten, qué piensan, si me faltó algo también. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.